Raúl recién decía que íbamos a tener una visita, lo anunció además al comienzo del programa. Está con nosotros Óscar Ugarteche, economista. Hola Óscar, economista del Perú, pero que vivís en México. Así es. Y estás en la UNAM. En el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Cuánto hace que estás ahí? 11 años. 11 años. ¿Te fuiste de Perú? ¿Te puedo preguntar por qué? Sí, cuando terminé de trabajar en la Comisión de Delitos Económicos, en el año 2003, encontré que no tenía manera de trabajar en el Perú y yo tenía una plaza por horas en la Universidad Católica y la Católica nunca me dio la plaza definitiva. Entonces dije, bueno, aquí tengo que hacer algo, lo que sea, porque ya no estaba en edad de jugar nada, ¿no? Claro. Y además, porque era peligroso, además. Claro, Y claro. entonces me fui. Te fuiste a México. Viniste a presentar un libro, que Así es es. un libro que se los vamos a mostrar, Historia Crítica del FMI, el gendarme de las finanzas, ahí lo puede ver, si me toman, ahí está, Capital Intelectual. Viniste a publicar este libro que escribiste durante ¿cuánto tiempo? Uy, como 10 años. Con idas y vueltas y con muchos cambios. Con idas y vueltas y muchos cambios. Y este libro es el capítulo 7 de mi tesis. Y tenía tantos apuntes que salió un libro. Claro, claro. Y después me pidió el editor del instituto que le hiciera una segunda edición ampliada, cosa que hice. Y después Eber Ostrowski me dijo, ¿por qué no le haces una actualización? Y se lo hice. Entonces terminó siendo un libro de casi 200 páginas. Claro. Inicialmente era un breviario de 100 páginas. No había tantas críticas antes a la FMI como cuando empezaste, seguramente. Y no había, ¿sabes qué? No tenía yo encuadrado cómo fue la parte teórica de cómo se concibió el fondo en los años 30. Y tampoco tenía el remate del año 15 sobre cómo cambia el sistema de votación y el derecho especial de giro. Claro. Óscar, bienvenido. Antes que nada, aclarar que cuando mencionás lo de la comisión parlamentaria de la cual fuiste parte hasta que te fuiste de Perú, es la comisión que investigó los delitos del gobierno de Alberto Fujimori. Así es. Y que Así terminaron terminamos mostrando las pruebas que sí, o sea, terminamos con cosas interesantes. Terminamos con el presidente en la cárcel, Claro. terminamos con 5 ministros de Economía en la cárcel, terminamos con 3 ministros de Defensa en la cárcel y con un montón de otra gente en la cárcel. Los que no fueron a la cárcel, la razón por la que yo me fui del Perú, es porque la gente con poder y con dinero se compraron la salida del problema judicial. Y ahí había gente con mucho poder y mucho dinero. Como dice algún amigo común, un caso emblemático, ¿no? para América Latina, el Así que es, tocó sí. protagonizar. Y es un caso no lo suficientemente estudiado. O sea, No. y está todo en Internet. Están todos los informes, el informe de los fondos buitres, están todos los informes. Quería preguntarte, hablaste recién de la ampliación que te pidieron para la edición de este libro. Esa ampliación tiene que ver, entiendo, con lo que fue la crisis del 2008, el rol que jugó el Fondo Monetario Internacional hasta que se produjo la crisis y el rol que cumple posteriormente. ¿Nos podrías sintetizar cuál es tu visión sobre el papel que jugó el fondo? Ahí hay un problema. El primero es que como el fondo no funciona, o no funcionaba, yo creo que Lagarde está ahí justamente para tratar de que funcione. Pero el fondo tiene un problema fundamental que se ha convertido en un problema estructural. Es lento, es monótono y tiene una visión dogmática del mundo. Y el problema con las visiones dogmáticas del mundo es que cuando tienes una crisis como la del 2008, no puedes salir y decir, no, lo que tienen que hacer ustedes es subir los impuestos y bajar los gastos. No, pues, porque eso no te lleva a ninguna parte. Además, porque en Estados Unidos, si hubieran hecho eso, si todavía la situación es muy complicada, ¿cómo hubiera sido? Entonces, lo que pasó ahí, que fue muy interesante, es que salió el G20, salió Bush y dijo, no, esto lo resolvemos entre cuates. Que vengan los amigos, aquí esto lo arreglamos entre nosotros y le damos más recursos al fondo para los países chicos. Y entonces el fondo se convirtió inadvertidamente en un fondo monetario para países chicos y el Fed se ha convertido en el fondo monetario para los países grandes. La Reserva Federal de Estados Así Unidos. es, exacto. Justamente a propósito de esto, la otra consulta que te quería hacer, una de las cosas que encontré en el libro que me llamó la atención, es las diferencias que marcás entre la posición que tiene Estados Unidos y Europa respecto a las regulaciones financieras internacionales. Sí. Es decir, no tienen la misma posición. Vos las mostrás como en realidad con posiciones encontradas. Sí, son posiciones encontradas, porque mientras en Europa hay disposición, por ejemplo, de poner el impuesto a las transacciones financieras y otras cosas,
tanto Nueva York como Londres dijeron de ninguna manera, de ninguna manera. Y entonces ese choque ha ido llevando a la institución a una atrición. El fondo quisiera cambiar algunas políticas y no puede. Y no puede porque el Tesoro no lo va a dejar. Tal cual. Leí algunas declaraciones tuyas que tenían que ver con el tema de la educación en Perú. Vos sos una persona con una formación importante y hablabas del tema de la educación en Perú. El nuevo presidente, el presidente Kuczynski, que asumió esta semana, decidió dejar a Jaime Saavedra como ministro de Educación. Pero Perú en las pruebas no le ha ido muy bien. ¿Hay una contradicción ahí o cómo se puede leer o cómo lo podemos leer desde afuera? A ver, el Perú está en los últimos puestos de la prueba PISA. No se termina de entender que para que te vaya bien con la educación tienes que valorar el conocimiento. Y en el Perú, a diferencia de Argentina, por ejemplo, el conocimiento no interesa. Que es rarísimo, y eso es porque venimos de la historia de la hacienda, no necesitabas conocimiento, necesitabas extensiones de tierra. Pero a estas alturas ya necesitamos conocimientos. La falta de industrialización en el Perú tiene que ver con la falta de conocimientos y ahora que la economía está creciendo y se está complejizando, nos estamos estrellando con esa falta de gente técnica, profesional que pueda continuar con la complejización del aparato productivo. Entonces yo creo que Kuczynski se ha dado cuenta de eso perfectamente. Kuczynski es un hombre muy brillante. Y además de que es un hombre muy brillante, es un hombre con mucha experiencia, porque ha sido presidente de un banco. Y además es del que escribió el libro que sirvió de semilla para el consenso de Washington. Entonces, él tiene una visión clarísima sobre lo que camina y lo que no camina y cómo camina y lo que se necesita y no. Y yo tengo la impresión de que él deja a Saavedra porque es una manera de seguir con el proceso de modernización del aparato educativo. Yo no sé si sea el camino correcto o no, pero hay un proceso de modernización del aparato educativo en curso versus otros países donde no hay modernización. Empezaron a pagarle un poco más a los docentes por empezar. Así es. Es muy poco. Así es. Pero es más. Pero empezaron a pagarles un poco más y hace, no me acuerdo cuántos años, 10 o 15, cuando estaba en el Congreso, empujamos que a los docentes universitarios se les pagara también ya sueldos más normales, ¿no? Claro. Parecería, Oscar, que hablando ahora de América Latina, más en general, tenemos nuevamente con los nuevos gobiernos al FMI de vuelta en casa. ¿Cómo ves este momento y esa posibilidad de que este Fondo Monetario que no cambió siga siendo el que recomiende las políticas, el que monitoree las políticas en la región? Ahora, el fondo no cambió, pero los países cambiaron. Entonces, digamos, ya es raro que una economía tenga un déficit fiscal por arriba del 2%. Casi todo el mundo tiene déficits entre 0 y 2, superávits. Es extraño que el manejo del tipo de cambio no se haga dentro de un criterio de más o menos mercado libre, que más o menos es intervenido por el Banco Central para contener la inflación. Entonces hay algunos consensos que ya están, cosa que no existía en los años 60, ni 70, ni 80. Eso cambia las cosas. La otra cosa que cambia las cosas es que todos estamos con productos brutos internos que son el doble o más de lo que eran hace una década. Y eso cambia todo también. Entonces, el fondo no tiene razón para hacer cosas raras y los gobiernos no tienen razón para hacerle caso al fondo. No, sí, van a volver, por supuesto, natural. Es un organismo multilateral, estarán por todas partes, pero de allí a que el fondo vuelva a tener la incidencia que tuvo, yo no creo. Yo creo que el fondo es como el Banco de Pagos Internacionales fue el año 45, una institución que pasó por su mejor momento, que está en un ocaso simpático, tiene una directora interesante, ha tenido una banda de delincuentes en la dirección ejecutiva,
que ha sido complicadísimo, ¿no? Lo de Strauss-Kahn y Rato y otros, que realmente delincuentes. Claro, hablaste bien de Lagarde recién, o por lo menos le das crédito. Sí, Lagarde también tiene sus problemas, sí. pero, digamos, no son los problemas de Strauss-Kahn ni de Rato. Claro. Lagarde no está en la cárcel, ni va a ir a la cárcel. Claro. Ahora, Oscar, en este sentido, nuestros países dirías que no necesitan más de este tipo de organismos multilaterales o necesitan de otro tipo de organismos multilaterales o quizás regionales. Necesitamos de instrumentos que funcionen en la forma como hoy funciona el capital financiero internacional. Porque el fondo fue diseñado el año 44 para un mundo, primero, entre naciones, o sea, el multilateralismo convencional, había en los países con fronteras y qué sé yo. Fue creado también para mantener el tipo de cambio fijo dentro del marco de balanzas de capitales cerradas. Hoy las balanzas están abiertas, el mercado financiero internacional está totalmente integrado y el fondo no responde a eso. Entonces ahí tiene un problema, ¿no? El fondo se ha hecho varias autocríticas, sobre sus multiplicadores fiscales y sus políticas de ajuste. Sin embargo, se hacen las autocríticas y no cambia nada. Y yo creo que no cambia nada porque hay el tema de la doxa. O sea, ellos están pegados al dogma y no pueden alejarse mucho del dogma porque si no pierden su esencia. Entonces, pues ahí están. Como el principio constructivo, ¿no? Oscar, una pregunta que por ahí la articulo con algo de lo que venís contando vos. ¿Hubo en algún momento, en el momento por ahí más optimista de la integración en América del Sur o en América Latina en general, la idea de avanzar también hacia una integración financiera? Se habló del Banco del Sur, una idea que en su momento lanzó Chávez y que bueno, quedó flotando ahí, que nunca terminó de concretarse. ¿A vos te parece que esto es un delirio, es algo necesario, sería interesante o simplemente cada país se las tiene que arreglar macroeconómicamente con sus reservas, su tipo de cambio, su política fiscal, etcétera? El mundo está yendo hacia la regionalización. Lo ves con Europa, lo ves con Asia, lo ves con Medio Oriente. Hay instituciones financieras regionales en todas partes. Yo trabajé activamente en las ideas detrás de la arquitectura financiera sudamericana, convencido, y sigo estando convencido, de que se necesita instituciones regionales, uno por un tema de velocidad y otro por un tema de autonomía. Chávez lo lanzó, pero el presidente que estuvo en la brega fue Rafael Correa. Sí. Rafael Correa puso un que es ministro, que es economista, él puso un ministro para la reforma de la arquitectura financiera, le metió un montón de personal y durante años estuvieron haciendo muchísimo trabajo, pero a Brasil no le interesaba. Si a Brasil no le interesa, tienes 10 jugadores y al jugador más grande no le interesa, no hay juego. Y a mí me enojó mucho, y lo digo, me enojó muchísimo. Yo estaba en Fortaleza en el G20, en el 14, cuando sale China y dice hagamos el banco de los BRICS, el New Development Bank, y Brasil dijo, pero por supuesto. Te enojó. Hombre, nos llevamos 5 años negociando. No, que sabe que es muy complicado, está la CAF, entonces el Banco Sudamericano, Latinoamericano. No, pues. Nada que le compita al Banco de Desarrollo que tienen, de hecho. Y además el tamaño que tiene ese banco, exacto. ¿no? Pero pregunto, cuando uno realiza estas visitas que se organizan a organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, da la sensación de que sus empleados en algún sentido están en un cierto grado un poco alienados o que se sienten burócratas. ¿Cómo influye las propias crisis internas de estos organismos y sobre todo, en este caso, el FMI, hacia la política que proyectan, ¿no? Da la impresión de que hay una desconexión entre las críticas, o sea, los informes que ellos sacan sobre el resultado de sus políticas son, en algunos casos, lapidarios. El informe que sacaron sobre Argentina es lapidario. Y sin embargo, no pasa nada. Tienen resiliencia, ¿no? Mucha resiliencia, un teflón, un tremendo teflón, qué cosa. Y entonces yo creo que hay un problema
Y el otro problema es el peso del Tesoro americano. Claro. Te traigo de nuevo a Perú, que ya estamos terminando, y tiene que ver con, en la Asunción, Kuczynski habló de que uno de sus propósitos es terminar con la discriminación. Perú es un país en donde la discriminación se ve. Va a haber el 13 de agosto una marcha de las mujeres, el Ni Una Menos peruano, por ejemplo, en donde el tema del machismo es un tema muy importante, el tema de la discriminación de los blancos hacia los indígenas y mestizos también. Vos particularmente fuiste fundador de un movimiento homosexual en Lima en los años 80, ¿es así? ¿Cómo estás viendo este proceso y qué esperanzas tenés acerca de que pueda terminar esa discriminación en Perú? Bueno, Kuczynski dice que es liberal. Sí, Yo le tomo la palabra. está bien, está muy bien, Vamos, todos somos iguales, seamos iguales. está muy bien. Te agradecemos muchísimo, Óscar, fue un placer tenerte realmente, te agradecemos mucho y volvemos a recomendar tu libro Historia Crítica del FMI, El Gendarme de las Finanzas. Muchísimas gracias.